En realidad vamos a hablar un poco de curvas elípticas en general y, bueno, qué son primero y por qué tienen mucho interés en realidad en varios campos, en varias áreas, ¿ya? Y vamos a dar algunas ideas de cosas que a lo mejor le pueden interesar para profundizar en algún otro momento, ¿ya? Entonces, para empezar, ¿qué van a ser nuestras curvas elípticas? Bueno, las curvas elípticas son, por definición, curvas suaves de género uno con un punto fijo, con un punto que definimos, digamos, un punto que llamamos O, ¿ya? Si conoce la definición de curva suave de género, bien, pero de toda forma, lo podemos considerar es que cada curva elíptica tiene en realidad un modelo como cúbica suave en P2. Entonces, lo que estamos diciendo es que podemos verlo como cúbicas, o sea, curvas dadas por un polinomio de grado 3, en P2, donde de nuevo, si conocen la noción de espacio proyectivo, bien, pero si no conocen, pueden recordar, digamos, podemos recordar, digamos, que ese P2 sería el plano complejo, entonces C2, más la recta al infinito. La recta al infinito sería la recta donde se cortan rectas paralelas, ¿ya? Entonces, para dar una noción así rápida de P2, porque en algún momento vamos a ocupar, sí, puntos al infinito, puntos de esa recta al infinito, ¿ya? Pero de todas formas, entonces, lo que podemos hacer para no pasar por la definición de género es considerar, para esa charla por lo menos, que curvas elípticas son, entonces, curvas algebraicas, o sea, definidas por un polinomio de grado 3 para que sea una cúbica, como decíamos, y en realidad queremos que sea no singular o suave. ¿Qué significa eso? Eso significa que queremos que el polinomio, las derivadas del polinomio, no se anulen todas en algún punto, ¿ya? Por ejemplo, si consideramos el polinomio f3, que va a ser un polinomio de xy, por ejemplo, y cuadrado menos x cubo, ¿cierto? Uno puede calcular las derivadas, entonces la derivada con respecto a x, 3x cuadrado, la derivada con respecto a y, 2y, y si quiero ver si hay puntos que las anulan todas, ¿ya? ¿Cierto? Entonces en este caso sería x igual a 0 y igual a 0, entonces eso es un punto que anula todas las derivadas, ¿ya? Y no queremos que pase eso, ¿ya? Queremos evitar puntos que anulan todas las derivadas. Entonces justamente esa curva, no, ese polinomio no nos va a servir para definir una curva elíptica, ¿ya? Pero a ver ejemplos que sí funcionan. Bueno, en realidad, antes que nada, si se dan cuenta, acá estudiamos, le dije que íbamos a considerar polinomios en dos variables, ¿cierto? En variables x y. Pero en realidad, en algún momento vamos a querer polinomios que están justamente, que son polinomios homogéneos, entonces vamos a querer polinomios que están definidos en P2, donde las variables son tres, x, y, z, ¿ya? Entonces, cuando lo voy a hacer, cuando lo voy a ocupar, se lo voy a comentar más adelante. ¿Ya? Entonces, ejemplos que sí son, son curvas elípticas en ese caso. Bueno, acá están dando dos ejemplos de dos polinomios de grado 3 en x y z. Bueno, sería y cuadrado menos x cubo más y más x, si quieren, y el otro también. Y lo que está acá dibujado es su representación en el plano x y, en este caso, sería reales, ¿ya? ¿Por qué eso? Porque se dan cuenta que entonces, por ejemplo, el polinomio de la izquierda, entonces si queremos ver dónde, o sea, las raíces de x3 menos x igual a 0, ¿ya? Entonces eso me daría x es igual a menos 1 igual a 0, o sea, tres raíces reales, ¿cierto? Entonces, justamente eso me dice que son los tres puntos donde esa curva corta el eje X, ya, las tres raíces reales, y por otra parte, al otro lado, el polinomio de la derecha, ya, entonces si consideramos puntos con y igual a 0, va a haber solo una solución real, las otras dos son complejas, ya. Entonces, así van a verse nuestras curvas elípticas cuando las queremos representar en el plano X y real, ya. Entonces, ese dibujo de la derecha en particular es el que vamos a tomar como ejemplo de curvas elípticas en lo que sigue. Ya. Entonces, ¿por qué estudiar las curvas elípticas? ¿Cuáles son las razones por las cuales em, aparecen esas curvas? Bueno, un área donde se aparecen cosas que son curvas elípticas, justamente, es cuando se estudian ecuaciones diofánticas. A ver,
la noción de ecuaciones diofánticas, la definición de hecho, es de que son ecuaciones en varias variables donde buscamos soluciones enteras, ¿ya? Eso es lo importante porque vamos a ver en lo que sigue que vamos a buscar puntos enteros de las curvas y en qué sentido. Entonces, de por sí, estamos viendo ecuaciones de las cuales buscamos soluciones enteras. Y hay algunas muy famosas, por así decirlo, ¿cierto? Una es el último teorema de Fermat. ¿Por qué eso? Entonces, si conocen la historia, entonces el último teorema de Fermat, que fue enunciado por Fermat en el siglo XVII, pero probado mucho más tarde, probado en 1995 por Andrew Wiles. Entonces, lo que dice el último teorema de Fermat es que cuando considero un entero, perdón, n más grande que 2, o sea, de 3 en adelante, ya, la ecuación x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n no tiene soluciones. Bueno, tenemos que decir que queremos que tanto x cuanto y sean no nulos, ¿ya? Y lo que dice que z tampoco va a ser nulo, ¿ya? Em, entonces, de nuevo, acá se trata de buscar soluciones de una ecuación y buscar soluciones enteras. Entonces, em, bueno, de hecho el teorema dice que no hay, pero entonces la pregunta es, ¿podremos encontrar soluciones de ecuaciones de ese tipo justamente enteras? ¿Ya? Eso es un ejemplo de ecuación diofántica, entonces donde se aplica la teoría de ecuaciones diofánticas a un problema que después se probó de otra manera, ¿cierto? Con otras técnicas. Y otro ejemplo que nos va a interesar es la que se llama ecuación de Bachet-Mordell, ¿ya? Que tiene esa forma, entonces una ecuación y cuadrado menos x cubo igual a c con algún c entero, ¿ya? Bueno, primero que nada observamos que esa curva, o sea, esa ecuación es una ecuación dada por un polinomio de grado 3, ¿cierto? Entonces, un polinomio de grado 3, así que va a interesarnos en lo que sigue, por lo que tiene que ver con las curvas elípticas, ¿ya? Pero primero, o sea, ¿de dónde viene esa ecuación y por qué la estamos viendo como ecuación dofántica y por qué se relaciona con lo que vamos a ver después? Bueno, esa curva viene de un problema de la aritmética de Diofanto, o sea, vamos más atrás en el tiempo, un problema que tenía que ver con lo que dice acá. Entonces, encontrar un triángulo rectángulo tal que la suma del área, la suma de área hipotenusa sea cuadrado, ¿ya? Sea algún cuadrado de algún valor, y el perímetro sea un cubo. O sea, el problema de Diofanto tenía que ver con encontrar un triángulo, como el que está acá a la derecha, bueno, más general aún, ¿cierto? Tal que hemos dicho área más hipotenusa sea cuadrado, cuadrado de i, y perímetro sea un cubo, ¿cierto? Entonces, ese era el problema de Diofanto y ese problema se puede considerar justamente en ese triángulo que está acá, porque lo que hizo Diofanto fue, digamos que tomó el lado de triángulo entero, em, más chico, que en ese caso era el valor 2, ¿cierto? Y entonces las ecuaciones que están acá sobre el área, la hipotenusa del perímetro, ¿cómo se traducen? Entonces, en ese caso sería, queremos que, bueno, en ese triángulo, el área es igual a justamente 2a dividido 2, o sea, el a minúsculo, ¿cierto? Entonces, si queremos que se cumpla la primera ecuación, tenemos que ver que la hipotenusa sea i cuadrado menos a. Entonces, justamente el hipotenusa i cuadrado menos a, que es lo que dice acá. Y si queremos ahora que se cumpla la segunda condición, que el perímetro sea un cubo, tiene que ser que, entonces el perímetro en este caso sería 2 más a más i cuadrado menos a igual a un cubo, lo que me da al final y cuadrado menos x cubo igual a menos 2, ¿ya? Y si recuerdan, como lo que vimos en la diapositiva anterior, era que esta ecuación de Bachet se escribe como y cuadrado menos x cubo igual a algún entero, en ese caso el menos 2 es un ejemplo, digamos, que ya aparecía en la literatura mucho antes de, mm, de que se estudió esa curva por Bachet, que fue en el siglo XV, ¿ya? Entonces, ¿cuál es o sea, qué es lo que nos interesa de esa curva? Sí, ya, perdón, de esa ecuación, ya. Uno se puede preguntar si existen, o sea, la pregunta es, ¿existirán soluciones enteras y soluciones racionales de esa curva? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir un xy, un par xy con xy ambos, bueno, racionales, o xy con xy ambos enteros, donde tanto x, o sea, el par xy
es solución de lo que está acá, ¿cierto? Y mirando un poco, uno se da cuenta que, por ejemplo, la solución 3 menos 5 o 3, 5, ¿ya? Entonces, 3, 5 es solución entera, porque los dos números son enteros, o sea, de esa ecuación. ¿Por qué? Porque 5 cuadrado, entonces 25 menos 3 cubo, 27, es igual a menos 2, ¿cierto? Y lo mismo pasa con menos 5. Entonces, la solución es entera, por lo menos tenemos 2, 3 menos 5. Y de hecho, se prueba que esas son las únicas dos, o sea, no hay otro par de enteros tales que el cuadrado del segundo menos el cubo del primero sea igual a menos 2, ¿ya? Por otra parte, se encuentran infinitas soluciones racionales, o sea, hay infinitos pares x, y, con x y y ambos racionales, que cumplen con eso, ¿ya? Y lo que más, digamos, el interés de esa curva en particular es que Bachet dio una fórmula que me dice, si tú tienes un par x, y, te doy una fórmula para encontrar otro par x' y' de solución racional, ¿ya? Una fórmula de duplicación se llama, que permite, dado un par que es una solución racional, encontrar otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, entonces, se obtiene con una fórmula que hemos llamado fórmula de duplicación. Y, por ejemplo, uno puede ver que si empiezo con, bueno, con la solución 3 5, que es una solución entera y más aún racional, ¿cierto? Entonces, 3 5, hago esos cálculos que me dicen la fórmula de duplicación de Bachet y me encuentro con la solución racional, que ahora es 129 sobre 100 menos 383 sobre 1000. ¿Ya? Esa es la, la idea de controlar que sí, ese par es una solución de la ecuación y son números racionales. Y entonces con esa solución ahora puedo aplicar de nuevo la fórmula, encontrar otra, después encontrar otra, se obtienen siempre distintas y entonces me dan infinitas soluciones racionales. Así que este va a ser exactamente nuestro problema ahora. Dada una ecuación como esta, ¿ya? Dada por un polinomio de grado 3 en particular, porque queremos verlo en el campo de las curvas elípticas, ¿cuántas soluciones racionales va a tener, ¿cierto? Y cuántas soluciones enteras, o cuántos pares de puntos x, y enteros satisface la ecuación y racionales, ¿ya? Entonces, exactamente ese es nuestro problema, como le acabo de decir. Si hay soluciones enteras y si son infinitas, si hay soluciones racionales y si son infinitas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la ecuación de Bachet que acabamos de ver, hay dos soluciones enteras no más y hay infinitas racionales, ¿ya? Si hay alguna duda por mientras me dicen, ¿ya? Y voy a repetir o a responder. Entonces, si queremos, perdón, vuelvo atrás un segundo. Entonces, si queremos ver ese problema, ¿cierto? Con una ecuación de dos variables nomás, entonces el primer caso puede ser bueno, o sea, podemos decir, empecemos con el caso de grado 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con un polinomio de grado 1, como es acá, ¿cierto? Que sería entonces una recta, la que siempre hemos estudiado. Y bueno, podemos estudiar, podemos ver fácilmente que soluciones racionales siempre hay infinitas y soluciones enteras hay solo cuando el máximo común divisor de A y B divide el C, ¿cierto? Si lo escribo así de esa forma, ¿ya? Y en ese caso hay soluciones enteras y hay infinitas, ¿ya? Por ejemplo, para ver un ejemplo, o sea, para ver dos ejemplos que todos conocemos, entonces si considero 3x más 12y menos 1 igual a 0, ¿cierto? Uno quiere escribir entonces y como 1 menos 3x sobre 12. Y por otra parte, déjame ver esta, 3y menos 3 igual a 0, entonces y es igual a 3 menos 2x sobre 3, o sea, 1 menos 2x tercios, ¿ya? Entonces, en el polinomio de la izquierda, entonces la recta de la izquierda, el máximo común divisor entre a y b, que acá sería 3, ¿cierto? No divide c, entonces justamente nos damos cuenta que no hay soluciones enteras, ¿cierto? No hay valores de x para que eso sea entero, ¿ya? Y por otra parte, si nos ponemos acá, el máximo común divisor entre a y b, que sería 1, divide 3, y justamente, si lo escribo con esa forma, ¿cierto? Cualquier x múltiplo de 3 da una solución x y ambas enteras, ¿ya? Calculo el y me da un entero. Así que eso me permite observar que soluciones racionales siempre hay, pero soluciones enteras no hay cuando el máximo común divisor de A y B no divide C, ¿ya? Em, ya.
¿Qué pasa con la curva de grado 2? ¿Cierto? Si ahora considero un polinomio de grado 2, ¿ya? Entonces ahora sería este mi polinomio, ¿ya? Con algunos coeficientes a, b, c hasta f, ¿ya? Y lo que pasa en el caso del grado 2, que serían las cónicas, lo que pasa es que se puede probar que si hay una solución racional a infinitas, porque se puede hacer lo que se llama proyección, o sea, que lo que se conoce como proyección, ¿ya? Entonces, de esa forma, dada una solución racional, se encuentran infinitas, lo cual igual se responde un poco a nuestra pregunta, ¿ya? Bien, entonces después del grado 1 y del grado 2 llegamos al grado 3, que sería nuestras curvas elípticas, porque hemos dicho que son polinomios, las curvas elípticas son dadas por las soluciones de una ecuación con un polinomio en dos variables de grado 3. Así que es exactamente nuestro, nuestro problema, el problema que estamos considerando. O sea, un polinomio de grado 3 en dos variables, con sus coeficientes, y algo que quizá tenía que mencionar antes, porque o sea, igual es importante. Bueno, queremos que los coeficientes mismos sean racionales, ¿cierto? Podemos hacer que sean enteros, haciendo un mínimo con un múltiplo de los denominadores, pero digamos que si son racionales es lo que nos interesa. Entonces, la curva que consideramos es dada por un polinomio de grado 3. Entonces, los xy, tales que ese polinomio de grado 3 evaluado en xy me da 0, ¿cierto? Y de esta curva o sea, buscamos los puntos racionales. Los puntos racionales serían como dijimos antes, los x, y, tales que son ambos racionales, o sea, tanto x cuanto y son números racionales y cumplen con la ecuación. Eso es lo que estamos interesados a encontrar ahora, los puntos racionales. Y lo vamos a indicar así, como C. Ay, no quiero escribir. CQ serían los puntos racionales de la curva C. ¿Ya? Ahora, dijimos que consideramos polinomios de esa forma, porque son polinomios cualquiera, el más general posible, de grado 3, ¿cierto? Pero en realidad, em, sobre estos polinomios vamos a cambiarle un poco la forma después, ¿cierto? Para que sea más fácil. En realidad, algunos coeficientes se pueden poner a cero con algún cambio de variable que siempre se puede hacer. Le voy a mostrar después cómo. Ya. Y sobre esas curvas, que entonces son nuestras curvas elípticas, entonces de nuevo, como ven, aparece nuestro dibujito de curvas elípticas que vimos antes, ¿cierto? Queremos definir una operación. ¿Por qué eso? Entonces, queremos dar a los puntos de la curva una estructura de grupo abeliano. Entonces, grupo abeliano quiere decir que queremos definir una suma, ¿cierto? Una suma de puntos, que sería dado un punto P y un punto Q. Queremos definir cuál es el punto P más Q, ¿ya? Y queremos que esta suma sea conmutativa para que el grupo sea abeliano. Bueno, que sea bien definida primero, que sea conmutativa, que cada punto tenga uno opuesto, o sea, si el punto P tiene que tener un punto menos P, que haya un elemento neutro y que la suma sea asociativa. Todas las propiedades de grupo abeliano, ¿ya? Entonces empezamos con lo primero, que es definir una operación en la curva. O sea, dado dos puntos, P y Q, quiero saber cómo construir el punto P más Q, ¿ya? Para hacer eso, tenemos que recordar que una curva elíptica es una curva que, aparte de ser definida por un polinomio de grado 3, tiene un punto especial, que es ese punto que llamamos O, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, en la curva hay que elegir un punto, ¿ya? El punto que llamamos O. A ver, entonces, ¿cómo se define el punto P más Q? Tomo P y Q, ¿cierto? Y considero la recta por P y Q. Entonces, siendo una recta, dada por un polinomio de grado 1, ¿cierto? Intersección con una cúbica, que tiene grado 3, un polinomio de grado 3. Entonces, por el teorema de Bezout, son tres puntos si contados si considerado su multiplicidad, ¿cierto? Pueden ser tres puntos que coinciden o tres puntos distintos. Entonces, el caso más general donde P y Q son distintos, entonces, y un tercer punto distinto, entonces P y Q, si considero la recta, va a haber un tercer punto de intersección entre la recta por P y Q y la cúbica con la cual empezamos. Y ese punto lo llamamos P estrella Q. No es todavía el punto suma. ¿Por qué? Para encontrar el punto suma, hacemos de nuevo lo mismo. Consideramos la recta que pasa por P estrella Q y el punto que marcamos al comienzo O, ¿cierto? De nuevo es una recta que tiene tres intersecciones en general con la cúbica. Entonces, una, dos, ya tengo ya. Y la tercera es justamente lo que llamamos el P más Q. O sea, para llegar el punto suma P más Q, tenemos que considerar la recta por P y Q. Esa tendrá una tercera intersección con la cúbica,
de nuevo la recta por esa tercera intersección que llamamos P estrella Q y el punto O, la tercera intersección de esa recta con la cúbica es P más Q, ¿ya? Y bueno, primero lo que pasa es que eso siempre me da puntos de la cúbica, está bien definido, y lo que me interesa también, lo que me va a interesar también es ver que, como decía, que es que la estructura de los puntos con, con esa suma tiene una estructura de punto abeliano, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, observamos que el punto O es el elemento neutro de esa suma. ¿Qué pasa si considero el punto P más O? O sea, P más O, quiero ver que sea el elemento neutro, o sea, que eso sea P, ¿cierto? Entonces, si ahora quiero hacer la, bueno, a lo mejor no era el más fácil para verlo, pero entonces, ¿qué tengo que hacer cuando hago P más O? Entonces, P más O, primer paso es calcular P estrella O, que sería el punto de intersección de la recta por P y O con la cúbica. Entonces, eso es, lo voy a escribir acá, punto de intersección de la recta PO con la curva C. Y después, ¿cuál era el segundo paso? Ahí está indicado. Entonces, el segundo paso me dice, considera la recta por P estrella O y O. Entonces, ahora, recta por P estrella O y O, ¿cierto? El tercer punto de intersección con C es P más O. Bueno, justamente se dan cuenta que acá el punto, o sea, los puntos coinciden, con esa construcción volvimos, podemos ver que se vuelve a punto P, ¿ya? ¿Por qué? Si ahora trazo la recta por P estrella O y O, no es nada más que la recta que está abajo. O sea, las dos rectas en ese caso coinciden, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el punto P más O no es nada más que P, como dice acá, ¿ya? Entonces, eso me dice que la suma con el punto O, que era nuestro punto especial de la curva, deja sumarlo al punto P, me da P de nuevo, ¿ya? Entonces, justamente el O es el elemento neutro y después uno puede probar que esa estructura es de punto abeliano. Por ejemplo, acá están como los dibujos para verlo, ¿cierto? Entonces uno puede hacer toda la construcción, darse cuenta que acá, por ejemplo, acá están dibujado el punto Q y el punto menos Q, ¿ya? Y lo que pasa es que Q más menos Q es exactamente el punto O, ¿cierto? ¿Cómo sería acá la construcción? Sería, toma el punto Q, toma el punto menos Q y haz la intersección de la recta por los dos puntos Q y menos Q con la cúbica, lo cual me da ese punto S, que sería lo que indicamos antes como Q estrella menos Q, ¿ya? Y ahora lo que pasa es que en la construcción ahora justamente ese punto es tal que si hago la recta con O, que es la recta que pasa por ese punto, y O va a ser tangente a la cúbica, o sea, digamos, lo estamos mostrando al revés, ¿cierto? Esa recta es tangente, así que los tres puntos de intersección de la recta con la cúbica son S, o Q estrella menos Q, y O dos veces, o sea, la recta que pasa por S y O, el tercer punto de intersección va a ser otra vez O. Así que la suma entre Q y menos Q es O. Y para ver la asociatividad, uno puede hacer, bueno, sirven un poquito más de rectas, pero igualmente sale la asociatividad, o sea, el hecho que ups, sumar P, P más Q más R es igual a sumar P y Q y sumarle R después, si consideramos tres puntos en la curva, ¿ya? Entonces, la curva elíptica con esa suma tiene una estructura o sea, le estamos dando una estructura de grupo abeliano, se pueden sumar esos puntos. Y como le decía, permítame volver acá un segundo, sin marearlos, ¿cierto? Entonces, empezamos con un polinomio de grado 3 más general posible, ¿cierto? Entonces, todos los monomios de grado 3 en X y Y y con coeficientes. Pero en realidad, lo que pasa es que uno siempre, si está en, eso acá, si estamos en un campo de característica no 2 y 3, lo cual es cierto si estamos considerando los números complejos y los números racionales, ¿ya? O sea, los números complejos que es nuestro ambiente, lo que uno puede siempre hacer es un cambio de variables, como lo decía, y al final la curva va a tener la que se llama forma de Weierstrass, que sería esa forma, la forma de Weierstrass corta, de hecho. O sea, podemos
hacer un cambio de variable, reemplazar x por x más algo, y por y más algo, entonces para que se preservan todas las propiedades, pero lo que pasa es que la forma sea, la curva va a ser dada por un polinomio de esa forma, lo cual por supuesto va a ser mucho más fácil, hay menos coeficientes en juego y va a ser más fácil de trabajar, ¿ya? Y cuando tenemos esa expresión, podemos controlar si es o no singular el polinomio, o que tiene que ver, recuerden, con el hecho que la curva era o no suave, ¿cierto? Entonces, eso se traduce en realidad en una condición sobre los dos coeficientes que tenemos acá, que son A y B minúsculos, donde se calcula ese discriminante, ¿cierto? El discriminante tiene ese valor y 4 veces a cubo más 27b cuadrado multiplicado por menos 16. Si eso es no nulo, estamos bien. La curva es no singular, ¿ya? La curva entonces va a ser suave. Entonces, por ejemplo, fíjense que el caso de a y b igual a 0, ¿cierto? Que sería, entonces, ese polinomio sería 0. Entonces, si a igual a b igual a 0, el delta es 0, lo cual entonces me da algo que es singular, que no es suave, y es justamente, cuando se van esos términos, es justamente el polinomio que le mostré, el primer polinomio que le mostré, ¿ya? Para ver que se anulaban todas las derivadas. Entonces, eso es lo que no queremos que el delta sea 0, y justamente eso se traduce en el hecho que la curva no sea singular, ¿ya? Entonces, ahora lo que pasa es que nuestra curva tenemos, o sea, tenemos esa forma, no tenemos que considerar el polinomio con todos los términos, basta con esos pocos términos, con los coeficientes a y b que tenemos. Y ahora sí, lo que nos va a interesar es ver su forma homogénea, ¿cierto? Entonces, la ecuación que estaba hace poco en la pizarra era, voy a escribir acá de nuevo, y cuadrado igual a x cubo más ax más b, ¿cierto? Es un polinomio de grado 3, pero no es homogéneo en el sentido que no todos los monomios tienen el mismo grado, ¿ya? Entonces, para homogeneizarlo o hacer que todos los monomios tengan el mismo grado, le agregamos una variable, ¿cierto? La variable z, y ahora entonces la forma es la que tiene acá. Entonces, y cuadrado z igual a x cubo más a x z cuadrado más b z cubo, de manera que ahora sí todos los monomios tienen grado 3, es un polinomio homogéneo de grado 3, y podemos observar que cuando tenemos esa forma, sin importar el a y el b, ¿cierto? Siempre el punto 0, 1, 0 pertenece a la curva, porque si x cubo y x de nuevo es igual a 0, y acá hay z, así que ese se va y ese se va. Así que cuando consideramos la forma homogénea, ¿ya? Tenemos que siempre el punto 0, 1, 0 pertenece a la curva sin importar el a y el b. Y por eso entonces el punto especial que queremos para la curva es el punto, que el punto O va a ser nuestro punto 0, 1, 0, y además, aparte de ser punto especial, es un punto racional, ¿cierto? Porque sus entradas, sus coordenadas, perdón, son racionales, ¿ya? Así que recuerden que nuestra idea siempre es una búsqueda de puntos racionales, y así que ya tenemos uno, ¿ya? Y eso es útil para lo que sigue. Y además, lo que pasa es que en este caso la suma se puede escribir explícitamente la suma, porque podemos, bueno, una vez que tenemos esa ecuación, ¿cierto? Si tomamos un punto P1, un punto P, un punto Q con sus coordenadas x y z y x' y prima z', por ejemplo, podemos escribir la ecuación de la recta, intersección con la curva, que ahora tengo acá con esa forma fácil, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces se puede tener una expresión explícita de la curva, dadas las coordenadas de P y Q, y recordando que el punto O, en ese caso, sería el punto al infinito em, donde se cortan las rectas paralelas al eje Y, ¿cierto? Entonces, donde se cortan las rectas verticales, rectas paralelas verticales, todas pasan por el punto al infinito, ¿ya? Entonces, de esa forma, cuando uno tiene un punto, x1 y 1 serían sus coordenadas, si la miro ahora en el plano xy, ¿cierto? El opuesto, el punto menos p, tiene una expresión fácil, entonces solo cambiar la segunda coordenada de signo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que le quiero comentar con esa una serie positiva, es que la forma de Weierstrass, aparte de hacer más fácil el polinomio, también hace mucho más fácil tener la expresión explícita de la suma, y puede ser interesante para, por ejemplo, calcular suma de puntos o, como veremos después, puntos de torsión, etc. ¿Ya? Y entonces, el teorema a donde quería llegar, recuerden que nuestro interés, perdón, vuelvo atrás, nuestro interés en
este objeto, que es la curva elíptica, que entonces tenemos su forma de Weierstrass Creatura. corta, que es la que está acá, entonces sabemos describirla, conocemos la expresión de la suma y todo, ¿cierto? Bueno, Brian. un poco rápidamente vimos todo eso. Ahora queremos saber qué pasa con sus puntos racionales, ¿ya? Y el teorema importante en ese sentido es el teorema de Mordell del 1922, que dice, digamos que entre otras cosas dice que el grupo de puntos racionales, ¿cierto? Ese que llamamos CQ de una curva elíptica, es un grupo abeliano finitamente generado, ¿ya? Y entonces la suma va a ser siempre la suma que vimos antes, entonces eso me está diciendo que suma de puntos racionales me va a dar puntos racionales, por ejemplo, y además finitamente generado, lo cual se traduce en realidad en el hecho que, por el teorema fundamental justamente de grupos abelianos finitamente generados, cada vez que tengo el grupo de puntos racionales de una curva elíptica, va a haber una parte libre, ¿cierto? O sea, esa que llamamos CZR, entonces una parte libre, y la que llamamos parte de torsión, ¿ya? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué me dice ese teorema y qué es lo que más quiero saber sobre ese teorema? Bueno, sé la estructura que tiene, bien, pero me interesa quizá saber más sobre esos números, esos numeritos que aparecen acá, esos R, P1, PK, M1, MK. O sea, ¿qué estoy diciendo? Por ejemplo, acá me dice que el grupo abeliano, dado por los puntos racionales, es algunas copias de Z, ¿cierto? Habrá algunos generadores de la parte libre, R, generadores, y algunas copias del grupo Z sobre M1Z y etcétera, ¿cierto? Pero una pregunta que surge, digamos, después de eso es cuán grande puede ser el R, por ejemplo, ¿ya? O para todos los R se encuentra una curva que tiene ZR como parte libre, ¿ya? De esa descomposición que está ahí surgen muchas preguntas y algunas son abiertas todavía. Em, digamos que mitad más o menos de las curvas elípticas tiene rango cero y mitad más o menos tiene rango uno. Lo que quiere decir ese mitad así digamos, en italic, es que lo que pasa es que las curvas elípticas que tienen rango mayor o igual a 2 son pocas, ¿ya? Pocas, o sea, la minoría. La mayoría tiene rango 0,1, donde rango sería ese R, ¿cierto? Ese sería nuestro R que está aquí, ya, si ahora nos concentramos en la parte libre. Y la mayoría tienen R igual a cero o R igual a uno y más o menos mitad mitad, ¿cierto? Entonces uno puede ver que si les doy una curva elíptica y digo calculen el rango, hay buena probabilidad que el rango sea 0 o 1, ¿cierto? Y son pocas las curvas elípticas que tienen rango mayor o igual a 2 y en realidad uno quiere saber cuáles, o sea, encontrar curvas que tienen R grandes, ¿cierto? Más de 2 en realidad, de 2 en adelante. Y es un problema abierto saber cuál es el R más grande que se alcanza y hay una cota que es de Noam Elkis de 2006, que ese R es mayor o igual a 28, y, pero es una cota teórica en el sentido que encontrar una curva con R igual a 28 no se pudo, pero se encontró una curva con rango igual a 20, ¿ya? Es eso del 2020. Así que en ese R lo que se sabe es que R crece, ¿cierto? Hasta 20 hay ejemplos, debería ser que R es hasta o algún valor más grande que 28, pero no se sabe todavía si cualquier R o hay una cota superior, etcétera, ¿ya? Entonces, sobre el rango se sabe algo, no se sabe todo, es un problema abierto todavía estudiar ese valor, ¿cierto? Y eso al final un poco da la idea del hecho que las curvas elípticas son un argumento, son un tópico de estudio bien interesante porque a pesar de su formulación no tan compleja, ¿ya? Hay muchos problemas abiertos que tienen que ver con curvas elípticas, ¿cierto? Entonces también hay mucho que estudiar en ese tema, no es que por ser una curva es todo, todo resuelto y tener una ecuación, una forma fácil de expresarla tampoco, ¿cierto? Y por otra parte, entonces eso tiene que ver con la parte que llamamos la parte libre, entonces ese R copias de Z, de los números enteros. ¿Y ahora qué pasa con la parte de torsión? O sea, con todo lo que está acá, ¿ya? Entonces, lo que pasa acá es que esto tiene que ver con los puntos de orden finito o los puntos de torsión. Por ejemplo, todos los puntos de la curva, entonces un punto de la curva, puntos P de la curva, tales que, entonces, MP es igual a O, donde P es distinto de O. Entonces, existe algún valor tal que
Entonces, ese MP sería P. Siento que no le gusta. P más P más P M veces, ¿cierto? Entonces, sabemos sumar el punto P, podemos sumar el punto P consigo mismo, podemos hacerlo M veces, eso me da el MP, ¿cierto? Y puede pasar que sumando P varias veces se obtenga el punto O, ¿cierto? Entonces, en ese caso, el punto P lo llamamos punto de torsión. Miramos, por ejemplo, un ejemplo fácil, que es el punto de orden finito, de orden M, ¿ya? El punto, por ejemplo, de orden 2. ¿Qué pasa con un punto de orden 2? Entonces, eso sería la situación, ¿cierto? Entonces, decir que, ¿qué pasa cuando considero P más P? Entonces, P más P, según la construcción inicial, tenemos primero que calcular la recta que pasa por P y por P, ¿ya? La recta que pasa por P dos veces sería la tangente a la curva en el punto P, ¿ya? Ese tercer punto de intersección de la recta con la curva me da lo que llamamos anteriormente el P. Ahí, sería P estrella P, ¿cierto? Y una vez que tenemos eso, recuerden que lo que hay que hacer es trazar la recta que pasa por P estrella P en ese caso y el punto O, ¿cierto? En este caso sería la recta vertical porque estamos en el modelo que O es el punto al infinito. Y el tercer punto de intersección de esa recta, entonces sería P más P, ¿ya? Entonces P más P es dos veces P, es hacer la tangente, considerar el punto, considerar la recta por O, considerar el P más P, ¿ya? Entonces la tercera intersección es de P más P. Entonces la pregunta es ahora, ¿qué pasa cuando el punto es de orden 2? O sea, punto de orden 2 significa que 2P es igual a O, ¿ya? Con P distinto de O. Ya. Entonces, la fórmula me dice que 2P es igual a O cuando, bueno, justamente 2P es igual a P más P, así que eso, recordando que O es el elemento neutro de esa suma, me dice que quiere decir, que tiene que ser que el punto P y el punto menos P coinciden, ¿ya? Y entonces, si recordamos la fórmula que teníamos anteriormente, entonces cuando estamos en la forma de Weierstrass, que era la fórmula así, y cuadrado igual a x cubo más ax más b, con a y b que cumplan que no sea singular. En algún momento anteriormente dijimos que tener esa forma de Weierstrass, o sea, esa expresión para el polinomio, hace mucho más fácil calcular el opuesto. Entonces dijimos que si p era el punto xy, entonces menos p es igual a x menos y, ¿ya? Se trata solo de cambiar el signo de la segunda coordenada. Ya, entonces si queremos que esos dos puntos sean iguales, lo que pasa es que y tiene que ser cero. Hola O amor, sea, justamente los puntos x0, ¿cierto? ¿cómo estás? Son puntos de la curva, ¿ya? Que son puntos de torsión, o sea, puntos que tal vez que dos veces el p es igual a cero, el punto O, el elemento neutro, ¿ya? Y entonces uno lo puede calcular, ¿cierto? Tenemos la expresión que estaba acá, pongo y igual a cero y veo cuáles son las soluciones de x cubo más ax más b igual a cero. Entonces, son tres soluciones distintas. Pueden ser reales o complejas, en general, como vimos en la primera página, digamos, pero son tres puntos distintos y son los puntos de torsión, ¿cierto? Torsión de orden 2. Pero la siguiente pregunta entonces es, perfecto, existen puntos de orden 2, pero existirán puntos de orden 3, ¿cierto? Entonces uno puede hacer lo mismo calculando, por ejemplo, que 3P sea el punto o 4P sea el punto O, punto de orden 4, o 2024P sea el punto O con NP distinto de O si n es menor que 2024. O sea, cada vez que calculamos uno, queremos que no sea un punto de torsión de orden inferior, ¿cierto? Entonces acá la idea es, ¿podrán existir puntos así? La pregunta es, existen en una curva, da una curva cualquiera, explícitamente puntos de torsión puntos de orden 2, 3, 2 sabemos cómo encontrarlo, 3, 4, 5, etcétera. De por sí uno podría empezar con la misma idea, ¿cierto? Entonces uno podría decir, bueno, si son puntos tales que 3P es igual al punto O, entonces eso quiere decir que P más P más P es O, y entonces calcular todo, digamos, hasta en el dibujo con la curva, ¿ya? Pero lo que nos ayuda, bueno, por supuesto, eso se puede poder hacer por órdenes chiquititos y ya al crecer el número, ¿qué pasa? Bueno, lo que nos ayuda es un teorema de Masur que me dice que en realidad no cualquier valor se da, ¿cierto?
si tenemos un punto de orden m, o sea, eso me está diciendo que MP es igual a O y NP es distinto si N es menor que M, ¿ya? Entonces, los M posibles son los valores entre 1 y 10 o 12, ¿ya? Así que no hay esperanza de encontrar un punto de orden 2024. Y bueno, y de hecho se puede describir más los grupos que aparecen como parte de torsión, ¿ya? No solo su orden. Pero entonces lo que nos interesaba en ese momento era saber los órdenes y son los únicos valores que se dan, ¿cierto? Y entonces eso en realidad responde a la pregunta que teníamos acá, ¿cierto? Entonces la parte de torsión, que es esa parte, bueno, está regulada por ese teorema de Masur que acabo de mostrarle. O sea, primero los m sub i que están acá no pueden ser valores más grandes que 12 y no puede ser 11, ¿ya? Entonces entre 1 y 10 o, o 12, y en realidad no solo eso, o sea, los grupos que aparecen acá también tienen una cota, o sea, son regulados por el teorema de Masur, ¿ya? Así que en la parte de torsión las cosas están más o menos un poco más claras que la parte de libre, la parte que estaba, lo que se llamó antes sobre el ZR, ¿cierto? Porque hay un teorema que regula toda esa parte, ¿ya? Ahora que sabemos un poco sobre todo eso, nos podemos preocupar de algunas aplicaciones de las curvas elípticas en otro campo, o sea, en otros problemas. En realidad, como le dije al comienzo, aplicaciones hay muchísimas, ¿ya? Acá la idea es darle solo tres ideas, de las cuales en realidad no vamos a entrar demasiado en detalle en ninguna de las tres porque son las tres muy, o sea, se podría decir mucho sobre esos tres problemas y la relación con las curvas elípticas, ¿ya? Pero para que se hagan una idea del hecho que las curvas elípticas, bueno, la charla se titulaba algo como ¿por qué estudiar las curvas elípticas, cierto? Entonces, tienen aplicaciones, o sea, sirven para estudiar otros problemas también, entre ellos aquí van tres ejemplos, ¿ya? Entonces, el primero, ya lo citamos, era el último teorema de Fermat. Y lo que le quiero mostrar acá es una prueba fácil del último teorema de Fermat en el caso n igual a 4 gracias a las curvas elípticas, ¿ya? No vamos a ver todos los detalles, eso sí, pero me gustaría mostrarles cómo conocer sobre curvas elípticas y sobre puntos racionales de curvas elípticas me dice algo sobre el último teorema de Fermat en el caso n igual a 4. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que el último teorema de Fermat en el caso n igual a 4 se ve así, ¿cierto? Entonces, estamos buscando soluciones enteras no nulas de la ecuación a elevado a 4 más b elevado a 4 igual a c igual a 4, a c elevado a 4, ¿ya? Y digamos ahora que a es distinto de 0, ¿ya? Y llegaremos a probar, bueno, acá abajo, que entonces b tiene que ser 0. Así que si b es 0, bueno, por supuesto, la solución a 0c igual a, ¿cierto? A 0a, pero es una solución que no interesa al teorema. Queremos que los a, b, c sean distintos, ¿ya? Entonces, digamos que tenemos una solución, supongamos tener una solución ABC con ABC enteros, tales que se cumple eso, ¿ya? Entonces, lo que se puede hacer es, bueno, entonces definamos, o sea, se definen un X y un Y con esas dos formas que están acá, ¿cierto? Entonces, de nuevo, A, B y C son soluciones de la ecuación del teorema de Fermat. em, y entonces se definen X y Y de esa forma, ¿ya? Y ahora uno puede hacer poco de cuentas, ¿cierto? Calcular y cuadrado, entonces va a ser 4b por esa fracción cuadrado, o sea, 16b cuadrado por el cuadrado de eso, y calcular x cubo, o sea, el cubo de esa expresión, menos 4 veces la misma x, y se van a dar cuenta que son iguales, ¿ya? Entonces, cuentas, acá hay varias cuentas, pero cuentas que se trata de multiplicar polinomio, factorizar, digamos, simplificar, o sea, son cuentas nomás, ¿cierto? Y van a va a darse cuenta que entonces el cubo de esto menos 4 veces ese x es igual al cuadrado de la expresión que está acá. Ya, muy bien. ¿Por qué muy bien? Porque esa no es nada más que una curva elíptica, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? Si esa curva elíptica tiene soluciones racionales, o sea, un x y racionales que satisfacen eso, podría ser la cosa al revés. O sea, podría ser, encuentro los puntos racionales, entonces esos puntos racionales son un x y un y. Bueno, si puedo encontrar a partir de x y ABC, son ABC que satisfacen la ecuación del teorema de Fermat, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Es que justamente uno puede darse cuenta que los únicos puntos racionales de esa curva elíptica son los que están acá, 0, 0, 2, 0 y menos 2, 0, ¿ya? Está bien, encontramos puntos racionales, ahora uno podría decir, bueno, en cualquier de ellos trato de encontrar el A y el B correspondiente, pero se dan cuenta que, por ejemplo, bueno, que todos tienen I igual a 0, ¿cierto?
Entonces, eso implica tener i igual a 0, entonces 0, que sería el i, entonces eso es 4b, b cuadrado más c cuadrado sobre a cubo, ¿cierto? Entonces, recuerden que a, b y c son enteros, ¿cierto? A es no nulo, porque así justamente funciona hacer esa el cociente, ¿cierto? Pero lo que pasa es que lo que tenemos acá, b cuadrado más c cuadrado, es necesariamente mayor o igual a cero, ¿cierto? Entonces, para que esa expresión sea cero, la única manera es que b sea, o sea, esa no va a ser cero, sino en el caso b y c igual a cero, ¿ya? Entonces, al final lo que se obtiene es que b necesariamente es cero, que contradice el hecho que tenga una solución con a y b ambos distintos de cero, el teorema de Fermat del caso n igual a 4, ¿ya? Así que con esa cuenta, digamos, dijimos que había una solución, entonces de esa solución construimos una curva elíptica, estudiamos los puntos racionales de la curva elíptica y eso nos dijo que al final la solución que teníamos era necesariamente una ecuación con b igual a cero, o sea, la solución que teníamos a, b, c es la solución a cero y entonces como C puedo elegir el A y ahora sí, por supuesto, cumple con el teorema que está acá, ¿cierto? Pero nosotros queremos que A y B sean ambos no nulos, queremos soluciones de verdad, no soluciones triviales, ¿ya? Así que, ¿cómo ocupamos las curvas elípticas acá? Ocupamos las curvas elípticas para estudiar sus puntos racionales y gracias al saber que no hay más puntos racionales de esa curva, de la curva que obtuvimos, ¿cierto? Encontramos que no había soluciones del teorema de Fermat, o sea, llegaba a una contradicción, ¿ya? De alguna forma, conocer sobre curvas elípticas nos permite estudiar el teorema de una ecuación diofántica en este caso, ¿cierto? O, bueno, en general del último teorema de Fermat, ¿ya? Otra aplicación que es muy famosa de alguna forma, ¿cierto? O sea, se sabe que las curvas elípticas tienen mucha aplicación en criptografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque la criptografía de la curva elíptica es un método de criptografía en clave pública. Ahora diré un poquito sobre eso, ¿cierto? Aunque serviría mucho más que una hora para verlo todo, así que solo algunas ideas. Y lo que pasa acá es que en vez de considerar los puntos racionales de la curva, ¿cierto? Antes considerábamos los puntos racionales, o sea, lo que escribí así eran los puntos de la curva racionales, de las coordenadas en Q y los puntos que pertenecen a la curva. Entonces, eso está, aquí está la C por eso, ¿ya? Y ahora lo que hacemos es cambiar ese Q por otro campo finito, ¿ya? Y ahora en particular consideramos el campo finito de 5 elementos, ¿cierto? Entonces, acá son los enteros módulo 5, ¿ya? Entonces, serían el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 0, 1, 2, 3, 4 son las clases de equivalencia módulo 5, ¿ya? Y no cambia mucho, o sea, se puede hacer todo lo que hicimos antes para ver curvas elípticas, la forma de Weierstrass, puntos racionales, etcétera. O sea, de nuevo, ahora los puntos serían puntos a coordenadas acá, ¿cierto? Que satisfacen la curva, ¿ya? Que satisfacen la ecuación de la curva. Entonces, lo que pasa es, bueno, si quiero saber si hay puntos x, y, ¿cierto? X, y, ambos en F5, ¿cierto? Entonces X y van a ser 0, 1, 2, 3, 4, porque estamos viendo todo ahora en módulo 5, congruencia módulo 5, ¿ya? Y quiero ver si es cierto que existe algún X, y que cumple con esa ecuación, ¿cierto? Por ejemplo, si tomo X igual ahí, igual a 0, o sea, al par 0, 0, ¿ya? Reemplazo 0 igual a 0 más 1, lo cual no es un punto de la curva, ¿ya? Entonces, ese punto, ese par 0, 0 no va a ser uno de los puntos de, de nuestra curva, ¿cierto? Por otra parte, si considero 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Entonces, el cuadrado de 1, o sea, 1 es igual a 0 más 1, ¿ya? Entonces, 0, 1 sí es un punto que pertenece a la curva y tiene coordenadas que están en F5, ¿cierto? Sus coordenadas son clases de equivalencia módulo 5. Así que lo que pasa con F5 que no podíamos hacer antes es que ahora podemos probar todas las posibilidades, ¿cierto? Entonces, acá son 5 valores para X, 5 para Y, lo calculo todo, o sea, lo miro todo y me preocupo si es que, justamente, si es que el par X, Y satisface la ecuación que está acá de C, ¿ya? Por supuesto, eso no se podía hacer antes con los racionales, porque los racionales son mucho más, ¿cierto? Pero acá, de por sí, el problema es más fácil, por así decirlo, porque se trata de
estudiar todos los posibles X, y ver si son puntos sobre campo finitos o no. Por supuesto, de nuevo, el 5 acá era un valor chiquitito, puedo considerar campos con valores mucho más grandes, ¿cierto? Pero el problema de por sí se puede atacar de manera directa, ¿ya? Y eso es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Lo que pasa es, por ejemplo, ahora digamos que si pongo x igual a 1, ¿cierto? Busco si hay un y que cumple con la ecuación era, la ecuación es y cuadrado igual a x cubo más x más 1, ¿cierto? Reemplazo x igual a 1, me da 1 más 1, x, y cuadro igual a 3, pero si uno ahora hace la tablita de las clases de equivalencia, módulo 5 y sus cuadrados, ¿cierto? Entonces, el cuadrado de 0 es 0, el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9, y 9 módulo 5 de nuevo es 4, y el cuadrado de 4, 16, módulo 5 es igual a 1, ¿cierto? Entonces me doy cuenta que no hay ningún valor tal que su cuadrado sea 3, así que no existe un i tal que su cuadrado sea 3, así que no existe un punto 1 i, ¿cierto? El punto, o sea, 1 i no pertenece a los puntos de la curva porque no hay ningún i que satisface la ecuación, ¿cierto? Tal que uno i satisfaga la ecuación, ¿ya? Así que de por sí se trata de reemplazar y ver todos los puntos, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso con la criptografía? Bueno, entonces se encuentra que los puntos son esos 9 puntos, y lo que pasa es que los puntos, entonces acá tienen una estructura de grupo también, y la estructura de grupo es z sobre 9z, ¿ya? ¿Qué tiene que...? Ese es el mismo estudio que hicimos antes, simplemente se hace más explícito, o sea, hasta se puede calcular punto por punto, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso justamente con la curva elíptica? Bueno, primero nos sirve ese teorema, ¿cierto? Que tiene que ver con cuántos puntos de esa forma hay, ¿ya? Entonces, cuántos puntos em, con coordenadas en ese FP hay. Bueno, eso tiene que ver con el P, y el teorema de Asse que saca me dice que el número de CFP menos P menos 1 en valor absoluto es menor que 2 veces la raíz de P. Y bueno, en el caso anterior teníamos P igual a 5, y se puede comprobar que ese valor absoluto que es 3 es menor que 4,472, etcétera, que es la raíz, 2 veces la raíz de 5, así que estamos bien, digamos, cumple con el teorema. Pero en particular lo que importa es que el teorema se ocupa para decir que si crece P, el número de puntos racionales que está acá, crece más o menos como el número de elementos en el campo, como el P, ¿ya? En el sentido que nos da una idea de cómo crece ese número de puntos con coordenadas en el campo finito FP, ¿ya? Y, y de nuevo, perdón, esa observación que dice acá es que es difícil saber cuántos son, ¿cierto? Sobre todo si el P es grande, pero sabemos el crecimiento de ese valor, lo cual igual puede interesar en algún problema como lo que está acá, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver eso con la criptografía? Bueno, para recordar qué es la criptografía en clave pública, criptografía en clave pública significa que hay Alicia que envía un mensaje a Bob en un canal público, pero lo que queremos es que Bob pueda leerlo y nadie más pueda leer el mensaje, ¿ya? O sea, la idea es que sirve una función de manera que considera un mensaje, la función asocia al mensaje, perdón, al X, le asocia algún mensaje Y, es el mensaje cifrado, el mensaje que Alicia quiere enviar, ¿cierto? Lo va a traducir con su método de criptografía a Y, y la idea es que, dado el mensaje, sea fácil calcular Y igual a f de X, pero dado Y, sea difícil encontrar lo que podríamos llamar la inversa, ¿cierto? Que llamar el mensaje original, ¿ya? Eso se puede hacer en varias formas. Una forma de hacerlo es el logaritmo discreto, ¿cierto? Entonces, dados a, b y p, encontrar un entero tal que se cumpla esa congruencia, ¿cierto? A elevado a m si es congruente a b módulo p. Si conozco x, a y p, es fácil encontrar b, pero por otra parte, dado b, no es tan fácil calcular el x, ¿ya? Eso es la idea un poco que está a la base del problema del logaritmo discreto. Si es fácil calcular por un lado, pero es difícil del otro, ¿ya? ¿Y cómo se traduce eso justamente con las curvas elípticas, o sea, con los puntos racionales que estudiamos hace poco? Se traduce en ese problema, dados puntos de una curva, de esos puntos que están a coordenadas en FP de la curva C, encontrar un M tal que M veces P es igual a Q, ¿ya? O sea, el problema de por sí parece fácil, ¿cierto? Porque te dice, bueno, tienes dos puntos, bueno, quieres calcular.
un m, encontrar algún valor m tal que m veces el punto P sea Q, ¿ya? Con la suma que definimos, ese conjunto sabemos, podemos estudiarlo, sabemos más o menos cuántos van a ser los elementos acá adentro por el teorema anterior, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, acá puede ser, bueno, consideramos un campo finito de 97 elementos, una ecuación, acá no está en forma de Weierstrass porque hay un término de grado 2, pero digamos, el problema más o menos es el mismo, ¿cierto? Entonces acá el P es igual a 97, les doy dos puntos, 7 y, perdón, 720 y 746, y ambos puntos están en la curva, y la pregunta es, ¿cuál es el M tal que MP es igual a Q? O sea, de por sí, si tiene mucho tiempo, calculan 2P, 3P, 4P, 5P, etcétera, hasta que llegan en algún momento, ojalá, a algún M por P es igual a Q y la solución es que es M47, ¿ya? O sea, se necesita mucho tiempo. ¿Por qué? Porque van a tener que calcular, ver que todo eso es en módulo 97, así que calculan esa fórmula. Pero parece un problema que, digamos, es amigable en el sentido que se puede expresar fácil, ¿cierto? El problema es que encontrar ese M no necesariamente es fácil, así que no es solo calcular un múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5, de P, 6P, etcétera, hasta encontrar ese MP igual a Q, sino que es difícil encontrar, dados el P y el Q, el M, ¿ya? Y sobre eso se basa justamente el problema de logaritmo discreto para curvas elípticas, que tiene que ver entonces con una manera de hacer criptografía, porque, vuelvo atrás un segundo, eso es lo que sabemos que nos interesa, calcular dando una función, sea fácil calcular la, digamos, la traducción del mensaje, pero sea difícil volver al mensaje original, ¿ya? Y es un poco lo que está a la base de la criptografía en clave pública. Y para terminar, la última aplicación de las curvas elípticas que le quiero, digamos, comentar es la que está acá, ahí ya está completo, ¿cierto? Si uno tiene una curva elíptica, bien. Entonces ya vimos que teníamos una curva elíptica, bueno, acá está el dibujito, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si pongo muchas curvas elípticas juntas? Entonces tengo una curva elíptica acá, una acá, y con esas curvas elípticas lo que hago es una superficie, ¿ya? Entonces la idea de las superficies elípticas es más o menos esa, o sea, considera una superficie donde esa superficie va a tener una proyección AP1, ¿ya? A la recta proyectiva, de la forma que la fibra sobre el punto general, ¿cierto? Sea una curva elíptica. Sea una curva elíptica, o sea que la mayoría de los puntos van a tener fibras acá arriba que son curvas elípticas, pero se permiten algunas fibras raras, que son las que están acá, o sea, van a aparecer algunas fibras raras, ¿ya? Se puede saber cuáles son, se puede saber de qué tipo, cuántas, etc. Lo que pasa es que esta superficie elíptica, entonces la definición en la acabo de comentarles, ¿cierto? Tiene una proyección AP1, una función AP1, de forma que la fibra genérica sea una curva elíptica sobre el punto general de P1, y pueden haber algunas que no lo son, ¿cierto? Como la que está en rojo acá. Y también queremos, para que haya toda una buena descripción con la forma de Bayes, etcétera, que haya lo que se llama una sección, o sea, un mapa al revés que me dice que puedo encontrar una copia de P1 acá arriba, ¿ya? Entonces es un detalle más que nada bueno, es importante, pero en ese caso es lo que está pasando para que podamos ver la forma de Weissers, etcétera, ¿ya? Y lo que pasa es que esos objetos de estudio, ¿cierto? Tienen que ver muchísimo con conocer las curvas elípticas, o sea, las propiedades de las curvas elípticas permiten estudiar las superficies. ¿Por qué? Porque nos dice cuántas pueden ser esas curvas rojas, las curvas que no son, las fibras que no son curvas elípticas. Y entonces me da muchas propiedades sobre la superficie, ¿cierto? Se pueden deducir de conocer las curvas elípticas, por ejemplo, sus puntos racionales, su punto de torsión, etcétera, ¿ya? Entonces, ese en particular es algo en el cual yo trabajo, y conocer las propiedades de las curvas elípticas, que es todo lo que le conté en esa última hora, permite atacar muchos problemas sobre las superficies con muchas herramientas que tienen que ver con las curvas elípticas, ¿ya? Así que eso era lo que quería contarles y muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Por favor, un aplauso. Gracias. Damos, por favor, paso a las preguntas, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, parece que no hay preguntas, así que muchísimas gracias, Paola, por acompañar. Fue una charla muy De nada. práctica y te agradecemos mucho. Hola.
Un placer. Gracias. Recordarles que, por favor, Hola.